Es una bendición estar con ustedes una vez más. Este verano estuve en la República Dominicana, en mi país, y tuve la bendición de estar con mis familiares, de estar en mi iglesia y compartir con los hermanos allá. También tuve la oportunidad de predicar en muchas iglesias. Yo, a la verdad, estaba muy cansado. Ya yo vivía más en una guagua en el asiento de una guagua que en mi propia casa. Pero así es la obra del Señor, así es que es un grato privilegio estar nuevamente aquí en Puerto Rico y preparándonos para servirle al Señor mejor. Quiero empezar, hermanos, relatándoles una historia real de 5 misioneros norteamericanos que hace un poco más de 50 años decidieron ir y llevarle el Evangelio a una tribu en el país de Ecuador llamada los Aucas. Esta tribu era la más salvaje e indomable del Ecuador. Eran personas que se quitaban la vida entre ellos mismos. Vivían un estilo de vida totalmente desagradable. Esta tribu era la más peligrosa. Estos misioneros, haciendo sus esfuerzos y preparativos en el idioma para tener interacción con esta tribu y tener la oportunidad de predicarles el Evangelio, los misioneros fueron sorprendidos, atacados y martirizados. Mas, sin embargo, estos misioneros decidieron ir a ese lugar sin importarles qué pudieran perder, por predicarle el Evangelio a estas personas quienes nunca lo habían escuchado. Un tiempo después, algunas de las esposas de ellos y aún sus hijos volvieron a continuar la obra que sus esposos habían comenzado. Y en la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, una gran parte de esta tribu fueron salvos. Y un detalle, hermanos, que quizás no todos saben, es que estos misioneros estaban armados. Y aunque no sabemos a ciencia cierta si estos misioneros usaron sus armas el día del ataque o no, porque fueron sorprendidos, lo cierto es, hermanos, que si estos hombres la hubiesen utilizado, quizás esta tribu estuviera en la misma condición que antes. Así que existe una alta posibilidad de que estos misioneros, pudiendo defenderse, decidieron más bien entregar sus vidas, porque de esta manera Cristo iba a ser más glorificado. Estos misioneros entendían muy bien el propósito de sus vidas y el significado de la muerte. En libros recientes, donde se ven de los indios, de estos indígenas que mataron a estos misioneros, hoy son los líderes prominentes de las iglesias que hoy día se plantaron en ese lugar, gracias a la obra de 5 misioneros que se sacrificaron sus propias vidas por predicarle el Evangelio a esas personas. Y uno escucha eso y se impresiona muchas veces al escuchar una historia como esta, pero es la realidad. Eso no es un mito, eso no es una leyenda, eso pasó de verdad. Luego de eso, hubo un gran avivamiento de las misiones en los Estados Unidos. Ahora, hubo un hermano que decía ahorita que mientras él se paraba en una luz, él en vez también de ayudarle con una moneda, también le predica el Evangelio. Y es una bendición también saber eso, saber que en el mundo entero hay personas necesitadas, pero también hay necesidad del Evangelio. Quiero que me acompañen al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Los que puedan ponerse en pie, por favor, si me pueden acompañar. Leemos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de vivir, por la oportunidad que tenemos de congregarnos, Señor, y cantar, Señor, a ti y darte, Señor, nuestros sacrificios de alabanza. Oh, Señor, dirígenos en esta noche. Padre, confronta nuestros corazones y ayúdanos, Padre Celestial, a amarte más. Guíanos y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. En las Escrituras vemos a un hombre que tenía un gran alcance de sus labores misioneras,
que tenía una gran intensidad de su pasión misionera, que impactó en su propia generación, en muchas iglesias, y tiene un gran impacto a través de sus epístolas. Este hombre a quien nosotros nos referimos es el apóstol Pablo. Y en esta noche vamos a considerar algunos aspectos claves del ministerio de Pablo, dignos de imitar. Quiero que me acompañen. Número 1, vamos a estar viendo su comisión misionera. Como acabamos de leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, dice que el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando aquí a Ananías. Ahora, como todos sabemos, el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo los mataba, aquellos que profesaban fe en Jesús, lo azotaba. Mas sin embargo vemos en el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí no es que Pablo está persiguiendo al Señor literalmente. No, aquí está que Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Entonces el Señor le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A causa de ese resplandor quedó ciego. Quedó ciego. Pero vemos en los versículos 15 y 16 cómo Dios le habla a Ananías para que Ananías vaya a donde Pablo y le ponga la mano encima para que recobre la vista. El apóstol Pablo, hermano, fue comisionado a predicar el evangelio a todas las naciones, a todos los reyes y de los hijos de Israel. Igualmente nosotros hemos sido comisionados a predicar la palabra de Dios. Todos nosotros, hermanos, no hay nadie que se escape. Todos nosotros. Hace 2 semanas, o algunas semanas atrás, salí a evangelizar eso fue un viernes, salimos a evangelizar a algunos jóvenes del colegio. Y fuimos a un residencial y era mi primera vez que pasaba por ese residencial y habían unos jóvenes que estaban jugando en una cancha de básquet. Y yo siento en mi corazón hablarle, pero a la vez, bueno, son niños, vamos a acercarnos más a las personas mayores. Y no, pues me acerqué a esas personas, a esos niños. Pues yo comencé a hablarle, a darle el plan de salvación. Y cuando le comencé a dar el plan de salvación, hubo uno de ellos que me miraba fijamente a los ojos. Y mientras yo le estaba hablando, él estaba llorando. Estaba llorando, llorando, llorando. Cuando yo terminé de hablar con ellos, le dije: ¿puedo saber por qué estabas llorando? Y él me dijo: bueno, yo estaba llorando por lo que tú estabas diciendo. Y ustedes saben qué yo le estaba diciendo. Yo no le estaba diciendo un sueño, una experiencia mía. Yo le estaba presentando el evangelio de Jesucristo, hermanos. Hay personas que necesitan el evangelio de Cristo y están esperando que usted y yo se lo llevemos. Pero no vamos a llevárselos si estamos sentados. No vamos a cumplir la gran comisión sentados detrás de un televisor o acostados en una cama. La gran comisión no se cumple así. La gran comisión se lleva a cabo, es tú y yo predicando el evangelio a los perdidos. De otra manera no se puede. El evangelio que el apóstol Pablo recibió por nuestro Señor Jesucristo lo recibió por medio de revelación directa de parte de Él. No fue un amigo que se lo llevó, o un vecino, no, fue por medio de revelación de Jesucristo. Miren el libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí nos está hablando que el evangelio que el apóstol Pablo recibió, lo recibió por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo no lo recibió, como le decía, por alguna persona específica, no, fue por Cristo Jesús. Ese mismo evangelio que usted y yo hemos recibido y que tenemos en nuestras manos es el mismo que el apóstol Pablo recibió. No fue otro, fue el mismo que usted y yo tenemos. Miren el libro de Hechos, capítulo 18. Libro de Hechos, capítulo 18. El apóstol Pablo fue animado por nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 18, versículo 9
y 10. Miren lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo fue animado por nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo se entregó completamente predicando el Evangelio. Eso nos debe a nosotros llamar la atención, de que también nosotros debemos de hacerlo, ¿o no? ¿O lo podemos hacer o no? Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Crispo, versículo 8, miren lo que dice el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. A través de la predicación del apóstol Pablo, Crispo creyó. Imagínense que el apóstol Pablo no hubiese estado predicando. Crispo no hubiese sido salvo, quizás. Quizás muchas de las personas que el apóstol Pablo le predicaba no hubiesen sido salvos. No hubiesen sido salvos, pero ¿cómo las personas van a saber del amor de Dios? ¿Cómo las personas van a saber que hay un Dios que les ama si usted y yo no se lo comunicamos? No lo van a saber. Pablo predicaba incesantemente la palabra de Dios sin detenerse. Miren el versículo 23 del mismo capítulo de Hechos. Versículo 10. Hechos capítulo 23, versículo 10 y 11. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo no solamente se conformaba con predicarle a un grupito de personas ahí. No, como él testificó aquí, también el Señor Jesucristo lo estaba animando a que fuera a otros lugares, a que fuera de que como predicó en Roma, también tenía que predicar en Jerusalén y en otros lugares de las regiones. Ahora, número 2. Número 1, vimos su comisión misionera. Número 2, su convicción misionera. Por causa de la naturaleza del hombre, el apóstol Pablo estaba muy convencido de las personas que están sin Dios, el destino y cómo los incrédulos rechazan la palabra de Dios. Miren el 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, usted y yo, hermanos, estamos en este grupo, es poder de Dios. La palabra de Dios para los incrédulos, ellos los toman como algo que es loco, algo sin sentido. Pero para usted y para mí, eso es algo que es poder de Dios. Y así lo creemos, ¿o no? Es poder del Señor. Es poder. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios la palabra del Señor. Tiene poder. También el apóstol Pablo usaba varias terminologías, que por ejemplo él se llamaba deudor, también se llamaba testigo, también se llamaba embajador. Un embajador es un representante, ¿no? El apóstol Pablo era un representante de Jesucristo. Allá en República Dominicana hay un representante de los Estados Unidos. En cualquier país hay un representante. Por ejemplo, nosotros somos representantes del Señor en donde quiera que vamos. Tenemos esa identificación. Yo soy cristiano. Yo soy salvo y lavado por la sangre de Cristo. Somos embajadores, somos representantes del reino de Dios. Una vez yo trabajaba allá en una empresa y pues yo tenía que esforzarme mucho para que la empresa, el jefe nos decía: mira, tienes que esforzarte y hacer tu trabajo bien, para que la empresa pueda echar adelante y así como ella pueda seguir aumentando, pueda ir aumentando su negocio, también ustedes pueden ir aumentando su sueldo. Y nos esforzábamos todos por trabajar duro, y yo a veces me iba hasta las 10 de la noche, desde las 8 de la mañana.
Y vemos que muchas veces nos fatigamos mucho por un trabajo, pero cuando hay algo que es de la iglesia, cuando hay una actividad propia de la iglesia, ay no, estoy cansado. Estoy cansado. O no, que me acosté tarde. Todos nos acostamos tarde. Cuando hay una actividad de la iglesia, ahí ponemos excusas. Porque ahí no está Dios físicamente. Pero si estuviera. Hermanos, nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Nosotros por fe creemos que si le predicamos el evangelio a los perdidos, ellos van a ser salvos. Si no lo hacemos, pues no lo van a hacer. La salvación no viene por una revelación para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo, ¿no? No tiene que venir un ángel o un arcángel y presentarse aquí en la iglesia y decirte, mira hermano, debe de predicar el evangelio. No hay que llegar a ese punto. El evangelio, los ángeles lo anhelan hacer, predicar. No desperdiciemos la oportunidad de predicar el evangelio a los perdidos. Número 3, su mensaje misionero. De las características del apóstol Pablo, esta era la más importante, su mensaje misionero. Porque el apóstol Pablo no predicó cualquier cosa, hermanos, él predicó la palabra de Dios. Él predicó el mensaje de Jesucristo. Como leíamos en 1 Corintios, miren el versículo 17, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, oigan lo que dice allí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, oiga, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con mis palabras, no con mis experiencias, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es lo que muchos están haciendo. Hay muchos que no están predicando el evangelio. Hay muchos que están predicando, bueno, Dios es amor, Dios es bueno, y Dios es compasivo. Solamente le dicen eso, pero no le muestran su necesidad. Muchos predican el evangelio de la prosperidad. Venga, dé usted y usted verá que su familia va a ser bendecida. Y muchos que son ignorantes, pues están involucrados ahí. Es triste saber que hay muchas personas que se irán al infierno. Es triste saber eso. Eso lo sabemos. Ahora, les reto a usted, hermano, a que en esta semana que va a entrar ahora mañana, a partir de mañana, a ver a cuántas personas usted le predique el evangelio. A ver a cuántas personas usted le predique el verdadero evangelio, no sus experiencias, y le dé la solución que es Cristo. Porque así como yo fui salvo, a mí me hablaron de Jesucristo, a usted también le hablaron y usted creyó en Él. Y así fuimos salvos. Romanos 1:16, todos lo sabemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este fue el mismo Evangelio que Cristo predicó, hermanos, el cual usted y yo también debemos de predicar. Si el apóstol Pablo predicó este evangelio, los discípulos también, nuestro Señor Jesucristo también lo predicó, usted y yo no podemos venir con otra cosa diferente. Debemos venir con la palabra de Dios. Ese joven que le conté no estaba llorando porque yo le conté algo, una experiencia mía propia. No, él estaba llorando porque yo le mostré a través de la Biblia su necesidad. Y él reconoció su necesidad como pecador. Dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Yo estaba llorando no porque tú me decías algo tuyo, sino porque lo que Cristo hizo por mí. Nosotros, hermanos, allá en Dominicana cuando cocinan arepas, una arepa, allá le ponen fuego por arriba y fuego por abajo. Nosotros merecíamos estar así, en el mismo infierno. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, vino Cristo y murió en tu lugar para salvarnos. Nosotros no merecemos estar aquí, hermanos. No merecemos tener el nombre como cristianos. No merecemos ser llamados hijos de Dios. ¿Acaso eso no nos debe a nosotros llamar la atención y decirle, oye, pero no estoy predicando, no estoy haciendo lo que Dios me ha encomendado? De todas las cosas que debemos hacer, predicar el evangelio es una de las principales. Usted puede cantar, usted puede diezmar, usted puede hacer todo lo que usted quiera en la iglesia.
Hermanos, pero debe de predicar también. Debe de predicar el evangelio de las almas perdidas. No hay otro evangelio diferente. El único evangelio verdadero es aquel que hemos recibido por Cristo, hermanos. La palabra de Dios, la cual cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de llevársela a los perdidos. Y como decía, el apóstol Pablo no predicó el evangelio de la prosperidad, el evangelio social. El apóstol Pablo predicó el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, el cual usted y yo estamos llamados a predicar. Número 4. Su ambición misionera. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. El apóstol Pablo se esforzó por predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Muchas veces nosotros tenemos el mismo hábito de estar en una misma esquina, en una misma esquina, en una misma esquina. Y hay otros que están en otros lugares perdiéndose. Un misionero llamado Billy Sunday le hicieron la pregunta, oye, ¿cuál es tu secreto de tu ministerio? ¿Cuál es el secreto? Dinos. Y él sacó a ese reportero, él vivía en un piso muy alto, un cuarto piso, y le señaló. Le dijo, ¿qué tú ves ahí? Bueno, el reportero le dijo, yo veo personas, veo carros, veo luces. Le preguntó Billy Sunday otra vez, ¿qué tú ves ahí? Y entonces el reportero se encontró medio raro, porque yo veo carros, veo luces, veo personas caminando, veo moles, veo lugares donde las personas se van y se recrean. Le preguntó por tercera vez, ¿qué tú ves ahí? Entonces ya pensaba que Billy Sunday se estaba burlando de él, lo estaba tomando por loco. ¿Y sabe qué le dijo ese misionero? Yo veo ahí personas que van camino al infierno. Y ese es mi secreto, que yo le predico el evangelio a esas personas y esas personas conocen el evangelio de Cristo. ¿Será que cuando tú vas en la calle, tú ves también como este reportero? Todos vemos luces, carros, personas. Todos vemos eso, no somos ciegos. Pero veamos más allá. Yo veo personas que van camino al infierno sin Cristo. Personas que van camino a una perdición eterna, a una condenación. O muchas veces tendemos a hacer esto. Oramos, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Pero cuando se refiere a otra persona, oh Señor, manda fuego del cielo y quémalo. Ahí la cosa cambia. Porque queremos que Dios actúe con misericordia con nosotros, pero con otros no. Si Dios tuvo misericordia de ti, también la puede tener de otro, que la tuvo. El apóstol Pablo fue a lugares a donde no había llegado el evangelio de Cristo. Él tenía una gran ambición misionera de que se predicase el evangelio de Cristo en todas partes. Esa es su ambición misionera. Pablo quería ser un pionero de nuestro Señor Jesucristo, predicar el evangelio donde aún no lo habían escuchado. Hay lugares aquí en Puerto Rico donde no han escuchado el evangelio. Y no se sorprenda porque es así. Quizás al lado de su casa, su vecino quizás nunca haya escuchado el evangelio. No hay que irse muy lejos a un país de esos. No, quizás ahí mismo al lado de tu casa hay personas que no han escuchado el evangelio, que quizás con tu propio testimonio no le has dado ejemplo de salvación. Todos aquí tenemos una aureola ahora mismo. Todos. Salimos allá afuera, nos convertimos en otras personas. Nos convertimos en otras personas. Hermanos, la necesidad de predicar el evangelio es algo muy serio. Hay personas que necesitan de Cristo, así como usted y yo necesitamos cada día más de Él. Hay personas que necesitan ser salvos. Número 5. Su carrera misionera. Ahí mismo en capítulo 15 de Romanos, pero empezamos a leer desde el versículo 18 hasta el 28. Dice la palabra de Dios: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios,
en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Para Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles habían sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Versículo 28. Ojo aquí, hermanos. Así que, cuando haya concluido con esto y les haya entregado este fruto, y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. No fue un fruto de eso que usted y yo conocemos, una pera, una manzana. Fue el Evangelio de Cristo, hermano. Fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Pablo lo estaba llevando en todos esos lugares. Él tenía una gran visión de predicar el Evangelio a los perdidos, a quienes nunca lo habían escuchado, llenando todos los lugares del Evangelio de nuestro Señor. Y aún así teniendo más deseo de predicar y alcanzar a aquellos pueblos no alcanzados. Él fue desde Jerusalén hasta el este de Italia. También fue a Roma, también fue a España, fue a muchísimos lugares predicando el Evangelio. Nosotros no damos la vuelta ni siquiera a una esquina completa. Nos cansamos, el sol está muy fuerte. El verano está quemando. Pero estas personas no se quejaban como usted y yo nos quejamos. Muchas veces nos quejamos y decimos, oye, pero que eso está duro. Este sol está acabando. Esto parece, como decían muchas personas, parece el mismo infierno porque está muy caliente. No salimos. Tenemos tantas comodidades, que aquí en la iglesia nos dan paraguas, sombrillas. Poniéndote cómodo a ti. Que no debería ser así, hermano. En realidad nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Segunda a los Corintios 5:10 dice que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted va a recibir conforme a sus obras que usted hizo aquí en la tierra. Número 6. Su sufrimiento misionero. Quiero que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice la palabra de Dios, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, y en frío y desnudez. Dice el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos,
¿Qué corazón tenía el apóstol Pablo? En peligros de lo que usted no se imagina. Y su preocupación eran las iglesias, las personas. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿El dinero? ¿Las posiciones? ¿Las personas sin Cristo? ¿La iglesia? ¿Cuál es nuestra preocupación, hermanos? Nuestra preocupación debe ser las personas sin Cristo. Que cada día hay muchos que se mueren a diario. El viernes de esta semana mataron a un joven de 16 años allí en San Juan. Salió de la cárcel y le advirtieron, si vienes a este residencial te vamos a matar. Y él fue y lo mataron. Acabadito de salir de la cárcel, lo mataron. Y a causa de eso también un perro murió, a causa de un susto. Murió el perro también. Pero pregúntese, este joven ya está en el infierno si no tuvo a Cristo. Nos da risa, ¿no? El perro nos da risa. Pero ¿y la persona que murió? Eso cambia y nos tiene que dar tristeza. Tenemos que ser compasivos, ¿no? Tenemos que ser un poquito ya, ser moderados. Pero esa persona se tiene que estar quemando en el infierno. Estar sin Cristo. Segunda a los Corintios 4:9. Miren lo que dice allá. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Oiga, hermanos, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio, pero aquí no vemos que él se quejaba. Él no se quejaba. ¿Usted lo ha visto? Lo que hemos leído, no se quejaba. Él decía lo que le estaba pasando y aún iba más allá. Mi preocupación es la iglesia. Mi preocupación es llevar en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, nuestra preocupación debe ser las almas perdidas, predicarle el Evangelio a las personas sin Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 4. Miren lo que dice allí. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 12. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, oiga como dice, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, esto no se compara con lo que usted ha pasado. Si lo ponemos si lo llegamos a medir, yo creo que se queda así mismo el dedo, no se mueve un poquito. Así mismo se queda. No se compara a nuestro sufrimiento, porque muchas veces nos cierran la puerta en la cara, o nos echan un boche, o nos pelean. Y ya, Señor, estamos sufriendo. Oh, Señor, cuánto he sufrido por tu obra. Ahora mismo hay cristianos que están siendo perseguidos. Hay iglesias, hay personas que están reunidos en un cuartito leyendo la palabra de Dios, cantando y orando, porque no lo pueden hacer como nosotros ahora. Porque si salen, los matan. Nosotros tenemos esa dicha, hermanos. Aprovechémosla. Cristo viene. Ahora, nosotros vamos a estar delante del Señor un día.
Qué gozo saber que nuestro Señor nos diga, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, que lo que Dios te ha dado a ti, tú lo uses para el Señor, no te quedes con ello. El evangelio que nosotros debemos predicar, el evangelio que nosotros debemos anunciarle a los perdidos, es este. No está en otro lugar. Número 7. Su pasión misionera. Romanos 1:15. Lo que dice la palabra de Dios allí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Lo leemos otra vez. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo tenía una gran pasión de que donde quiera que él iba a predicar el evangelio. Hermanos, a mí no me da vergüenza hablar públicamente de Cristo porque Cristo murió públicamente por mí. Si Cristo murió públicamente por ti, también tú debes de hablar públicamente el evangelio de Él. No nos quedemos con esas palabras. No nos quedemos con la Biblia en nuestros hogares. Comuniquémosles el evangelio a los perdidos que lo necesitan. Hay una letra creo que un himno que dice, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Dice la parte del coro, tienen que saber del amor de Dios. Hay personas que tienen que saber del amor de Dios, pero no van a poder saber si usted y yo no nos comunicamos. Hay personas que necesitan que usted y yo le prediquemos el evangelio. El apóstol Pablo tenía un gran amor y pasión, pero solo esto es posible, hermanos. Si nosotros queremos tener esta pasión por el evangelio, solamente va a ser posible cuando usted y yo echamos a un lado nuestro yo. Ay, no, yo estoy cansado. Ay, no, es que yo tengo calor. Ay, no, es que me doblé una uña. Ay, no, es que no me he recortado todavía. Si tú echas a un lado tuyo, el Señor te puede usar grandemente. Otros misioneros tuvieron una gran pasión por la predicación de la palabra de Dios, por la evangelización a todo el mundo. Alguno de ellos, como Zinzendorf, dijo, tengo una pasión, y es Él y solo Él. Henry Martin dijo, que mi vida se gaste por Dios al entrar en la India. David Livingstone dijo, abriré el camino al interior de África o que muera. Hudson Taylor dijo, siento como si no pudiera vivir si no se hace algo por China. David Brainerd, oiga lo que dijo este misionero, quiero gastar mi vida en su servicio para su gloria, con tal que gane a muchos para Cristo. Yo también escribí un hermanos, José Miguel Báez, mientras pueda moverme, no dejaré de predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Hermanos, la oportunidad que usted y yo tenemos de predicar el evangelio es ahora, aprovechémosla. Hay muchos que desean tener 2 pies para caminar. Tú y yo tenemos 2 pies. Hay muchos que desean hablar. Tú y yo hablamos. Hay muchos que desean estar con una Biblia. Tú y ya la tenemos. Hermanos, un misionero es alguien que deja a su familia por un corto tiempo para que otros puedan estar con su familia por la eternidad. Hemos visto, número 1, su comisión misionera, su convicción misionera, su mensaje, su ambición, su carrera, su sufrimiento, su pasión por la predicación del evangelio. Hermano, hermana, ¿qué esperas hacer con tu vida cristiana? ¿La piensas dedicar al servicio de Dios? ¿O simplemente te quedarás sin hacer nada? Como hemos dicho, la Biblia dice que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta a Dios. Vamos a dar cuenta a Dios. Un predicador decía que las estrellas del mundo, por ejemplo, de la MLB, dígame uno de la MLB, este hombre, Alex Rodríguez, esa es una estrella grande. De la NBA, LeBron James. Del mundo de los artistas, ya usted se imagina. Piense. Ahora, las estrellas de Dios son los ganadores de alma. Las estrellas de Dios son aquellos que predican el evangelio de Jesucristo de todos los lugares sin cesar. Y miren ese hermano que decía ahorita que él donde quiera que se para le predique el evangelio. Hermanos, no tiene que venir un ángel, un arcángel, no tiene que venir el mismo Señor y decirnos, hazlo, porque aquí lo tenemos. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar el Evangelio, a dar buenas nuevas. En el Nuevo Testamento lo vemos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas, Romanos. Todos los lugares lo vemos que debemos predicar el Evangelio. No tenemos excusa. No digamos que no lo hemos visto. Sí lo vemos, sí lo leemos, sí lo escuchamos. Hermanos, pídele a Dios que te mande personas para que tú le puedas predicar el Evangelio. Comienza desde ahora a predicar el Evangelio de Cristo. Alguien definió la compasión. Dice, la compasión es tu dolor en mi corazón que me mueve a actuar con hechos de confort y misericordia a tu favor. Ahora, la compasión no puede ser opcional para los cristianos si hemos de ser semejantes a Dios. Si usted y yo hemos sido ser semejantes a Dios, no debe ser una opción, porque usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de las almas perdidas. Las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros no nos importa nada ahora mismo. Estamos como el versículo que dice, por causa de la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Hermano, nos falta amor por la obra de Dios. Nos falta amor, compasión por las almas perdidas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con nuestro primer amor? Al principio todos queremos estar involucrados en la iglesia, todos queremos cantar en el coro, todos queremos barrer, mapear la iglesia. Pero ya pasó un tiempo, hermano, en que no queremos hacer nada. ¿Qué ha pasado con nuestro primer amor? Apocalipsis dice, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda pues, hermano, en qué área estás débil. En qué área tienes que reconciliarte con Dios y arrepiéntete. Dios está dispuesto a sostenerte, a darte la mano, a levantarte. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias por lo bueno y misericordioso que usted ha sido con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos has amado, nos has salvado, Señor. No merecíamos, Señor, tanto amor. Gracias por enviar a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Señor, pon en nosotros amor, pasión por tu obra. Padre, que nos comprometamos más contigo. Que donde quiera que vayamos, Señor, nos identifiquemos como cristianos. Padre, digamos, yo soy un embajador de Cristo. Yo doy buenas nuevas. Oh Padre, gracias porque así como hemos escuchado y hemos creído, porque otros nos han hablado. Señor, que otros también puedan ser salvos, Señor. Que nosotros podamos hablarles. Gracias, Dios, por tan gran misericordia que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor.